Transnacional en Info 24, la columna de política internacional con Natalia Carrau. Bueno, hubo varios movimientos acá antes de salir en esta columna. Estuvo Ana Dano, que quería ser ella la columna. Natalia Carrau, que dijo que para ser periodista hay que ser un poco chanta. Y ahora, bueno, igual le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. No lo tomo como algo personal. No, lo sacaste de contexto, ¿no? Es difícil que la audiencia entienda eso. Bueno, de eso se trata la política. Sí, pero bueno, no, un poco forzado. Tengo que decir que no fue eso lo que dije, por respeto también a los periodistas, amigos y amigas, y no amigos y amigas. Pero bueno, se necesita un poco de audacia. De audacia, de valentía, de... ¿Inconsciencia? No, porque tuvieron varios años de formación, así que no creo. Sí. Y algunas incursionamos en el área con mucha caradurez. Capaz que es esa la palabra, ¿no? Hay que ser un poco caradura, hay que reírse también. Hay que meterle un poco de humor. A pesar de los temas, ¿no? Porque hoy nos propones Cumbre del Futuro y la pregunta que nos traes es: ¿el futuro de quién? Y esto es a propósito de que el 22 y 23, ahorita nomás, va a tener lugar en Nueva York la llamada Cumbre del Futuro que organiza Naciones Unidas y que busca ser un hito político para el multilateralismo en unidad intensiva. Así es ese multilateralismo, un concepto del que se ha hablado mucho, pero que siempre está allí, en el tapete. ¿Por qué nos traes este tema hoy, Natalia? Bueno, porque es importante, porque en una columna de política internacional hablamos bastante sobre las reglas, ¿no? Que nos organizan a nivel mundial, de cómo van esas reglas, de qué se trata, quiénes son las que las ponen, las deciden, de qué manera se violan o se incumplen y de qué manera las cambiamos. Entonces, justo... también traemos a la mesa cuestiones que hacen a la vida, ¿no? De la sociedad internacional, pero también a nuestras vidas como pueblos acá en el sur, y que están en el marco de transiciones y están amenazadas y bajo riesgo, y se supone que ese gobierno mundial, ese multilateralismo, que es una palabra a veces difícil de entender, debería decir algo al respecto, ¿no? Debería ayudarnos a pensar esas transiciones y... Como decía, está en CTI, está un poco con herida de muerte, igual que muchas instituciones que nacen al calor de la Segunda Guerra Mundial, no es la única. Y ahora esta cumbre del futuro que se lanzó, este pacto también que se pretende sellar en estas fechas que vos mencionabas, es un poco el intento de resucitarlo, el intento de reformarlo, de reformular esos acuerdos que se hicieron inicialmente. No necesariamente va a ser ese el resultado. Hay quienes dicen que esto está disputado, que hay tensiones, que hay un pacto ya previsto y que simplemente va a ser una especie de maquillaje para que la ONU, que es esa casa del gobierno mundial, pueda seguir andando. Esa casa que uno no sabe bien quiénes la habitan a veces, ¿no? No, totalmente. Y para introducirnos un poco en ese tema, vale la pena decir primero que esta cumbre llega con ese pacto que se quiere refundar, con el que se quiere refundar a la ONU, que es un pacto que debe ser negociado a nivel intergubernamental, que según lo que dice la ONU está orientado a la acción, con capítulos sobre desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, paz, seguridad internacionales, ciencia y tecnología, innovación, cooperación digital, juventud y transformación de la gobernanza mundial. Ahí hay algunas palabras claves que vamos a recorrer, esto del pacto, esto de la transformación, la negociación que es intergubernamental, la financiación o la propia gobernanza mundial. Y si nos vamos al inicio, ¿no? De Naciones Unidas, nace en 1945, fue una de esas instituciones que salía que emerge al calor de la salida de la Segunda Guerra Mundial, y no es la única institución que hoy está en crisis. Todas estas instituciones que salen de la Segunda Guerra Mundial están un poco en crisis, y parte de esa explicación de por qué están en crisis es porque no dieron el resultado que buscaban, ¿no? Esta cuestión de poder alcanzar el progreso, la democracia,
bueno, está un poco en jaque. Y decíamos, bueno, esa palabra difícil del multilateralismo, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es ese gobierno global? Podemos decir que es en la ONU donde está la casa de ese gobierno global, que ese gobierno existe, no son los padres, no es una cosa inventada, ¿no? Existe ese gobierno a pesar de verlo en crisis. Las Naciones Unidas encarna esa casa y tiene sus normas, ¿no? Tiene sus normas, sus reglas. El marco internacional de derechos humanos es un poco también las normas, ese marco normativo, las leyes que tiene ese gobierno global, y plantea regulaciones y leyes de cómo nos vamos a mover en el mundo y cómo nos vamos a relacionar. Incluso hay reglas para las guerras, aunque podemos saber quiénes las incumplen y las incumplen de manera sostenida, y no hay una sanción para eso, ¿no? Es esa comunidad internacional que a veces llamamos, ¿no? Y hay objetivos vinculados a la paz, a la igualdad de derechos, al progreso, como decía, a la democracia, al desarrollo, todos componentes con los cuales fue fundada la Naciones Unidas, y que la audiencia puede evaluar por sí misma cuál ha sido el grado de cumplimiento de esos objetivos ahora, más de 50 años pasada esa fundación, ¿no? Igual me quedé pensando, perdón, qué loco que haya reglas para la guerra, ¿no? Digo, sí. Que se incumplen, además. Es como muy contradictorio, ¿no? Claro. Pero sí, las hay, y justamente eso es lo que atraviesa todo el conflicto también. Exacto. Y el genocidio del pueblo palestino, porque claramente hay un incumplimiento del Estado de Israel de esas reglas, pero sí, la preocupación mayor de la ONU cuando nace es un poco cómo evitar una escalada mundial como de la que se estaba saliendo en ese momento con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy queda claro, por si no ha tenido escaso éxito. Exacto, por si no ha quedado claro en las últimas décadas, porque no se ha reducido la desigualdad, la pobreza se profundiza, el acceso a los alimentos está en jaque, las guerras y los conflictos bélicos, incluso los genocidios están a la hora. Si eso no ha dejado en claro la crisis que tiene la ONU, bueno, el genocidio que estamos presenciando en vivo y en directo en Gaza lo demuestra más que perfectamente. Y bueno, ese diagnóstico está bastante claro de crisis, y hay un autorreconocimiento, ¿no?, de la propia ONU, de quienes comandan esta casa del gobierno global, que reconocen que esa crisis existe, y que la cumbre del futuro y el pacto del futuro que están proponiendo busca un poco sacarla de esa crisis, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿para qué un gobierno global o por qué ese espacio multilateral, ¿no? Donde estamos todos, además, donde están todos los estados que son reconocidos como tales, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en otras crisis que nos atraviesan, ¿no? Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día, que no son solo las guerras, también el crimen organizado, que es una cuestión que tiene un componente transnacional, el narcotráfico, la crisis ambiental, climática, las migraciones, son todas procesos, fenómenos, problemáticas que nos atraviesan y que tienen una escala transnacional, y que para poder responder a esa escala transnacional no alcanza con las políticas que hacen los estados a nivel nacional, ¿no? Claro. Se necesita una articulación, una cooperación, una integración a nivel regional y global para poder dar cuenta de un fenómeno que tiene esa escala, ¿no?, transnacional. Y acá también lo podemos bajar un poco a lo que es la realidad uruguaya también, ¿no? Europa pide explicaciones sobre controles en el puerto de Montevideo, porque llega un nuevo contenedor con droga. Nuestro cielo y aire está recibiendo los residuos de incendios forestales que están ocurriendo en al menos 3 otros países de nuestra región, y durante meses en el 2023 consumimos agua que no era potable. O también el 1% de la población mundial concentra casi el doble de la riqueza de todo el resto. O sea, estamos hablando de todas problemáticas que también afectan a nuestra realidad nacional, aunque parezca que a veces vivimos en Narnia, ¿no?, y que nada en Uruguay nos afecta. Bueno, pues sí, todas estas cuestiones están llegando, ¿no? Y la ONU puede ser ese espacio donde analizar estas problemáticas, donde poner en común cuáles son esas problemáticas que tienen los países, y proponer salidas y transiciones de forma con aportes, ¿no?, y acciones concretas que de verdad lleguen a las personas, ¿no? Pero el problema es que
Esa institución está en crisis, dijimos, ese gobierno global está en crisis, y uno de los problemas es que son pocos tomando decisiones por muchos, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo podemos graficar de esta manera. ¿Qué pasa si dejamos al lobo cuidando a las ovejas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el paralelismo es muy simple, pero creo que refleja bien lo que es lo que está ocurriendo en Naciones Unidas y muy concretamente en el Consejo de Seguridad, que es el encargado por velar por la paz y la seguridad internacional. Está integrado solamente por 15 países y solo 5, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y China y Francia, tienen asiento permanente en ese Consejo de Seguridad y asiento permanente con poder de veto. O sea, nada de lo que se decida ahí va a ir en contra de los intereses de potencias militares. Imaginemos, ¿no? Claro. Desarmar una guerra antes de que ésta inicie, y bueno, altamente probable de que no ocurra. Y por contraste, una asamblea general, que es como la plenaria de ese gobierno global, que está representada por todos los miembros de Naciones Unidas, pero que toma decisiones por consenso. Entonces, rara vez se decide sobre cuestiones trascendentes que planteen tensiones y que vayan en contra de los intereses de algunos países. Entonces, esa necesidad de democratizar Naciones Unidas es parte de la discusión respecto a por qué está en crisis y hacia dónde tenemos que ir para salir de esa crisis. Y después otro componente importante ahí es una especie de disputa entre los intereses del sur global y del norte global. En el pasado existió un grupo de países, los llamados países no alineados, que no estaban alineados ni a Estados Unidos ni a la ex Unión Soviética, que empujaron por por la fundación de un nuevo orden económico internacional que fuese diferente, abierto y dispuesto a escuchar las necesidades que venían de los países del sur global y que tenían que ver con el financiamiento, con la no injerencia, con la autodeterminación, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, que había un diagnóstico respecto que hacían estos países respecto a lo que había sido el legado del colonialismo y el neocolonialismo en la capacidad de estos países de poder transitar una trayectoria hacia el desarrollo que sea autónomo y soberano, ¿no? Esa discusión sobre la necesidad de un nuevo orden económico internacional se fue abandonando. Existen hoy de nuevo articulaciones que tratan de reflotar cuáles eran las premisas de esa discusión, pero para eso necesitamos articularnos, y necesitamos articularnos entre países que tenemos problemáticas similares. El acceso al financiamiento, la discusión sobre la deuda ilegítima, ¿no? La deuda externa ilegítima, la caída de las sanciones unilaterales de parte de algunos países o los bloqueos, son todas cuestiones que nos afectan como países del sur global, ni que hablar cuestiones que tengan que ver con la capacidad de los estados de poder hacer frente a la crisis climática, a las migraciones o incluso al narcotráfico. Entonces hay que articularse nuevamente, y hay espacio en esa casa del gobierno global, hay espacio para hacerlo que no hay en otras, ¿no? Que están reservadas exclusivamente a países que son los que toman las decisiones y tienen el poder. Me trajiste a la memoria aquel acuerdo del GATT en su momento, el acuerdo aduanero que tanto dio que hablar también. Que funda también la Organización Mundial del Comercio. Todas esas instituciones salen después, cuando se cierra la Segunda Guerra Mundial, nacen todas estas instituciones y todas tenían una discusión quizás en una expertise específica, ¿no? Naciones Unidas, Derechos Humanos, OMC, claro, o el FMI o el Banco Mundial, claro, dirigiendo las políticas económicas, ¿no? Todas atravesadas por injusticias, ¿no? Y después Naciones Unidas, que se supone que cuida y vela por los derechos humanos, no tiene injerencia en poder tomar decisiones sobre estas cuestiones más económicas que sabemos que afectan la capacidad de los estados de garantizar y de realizar los derechos humanos para sus poblaciones. Claro. Ahí hay un problema, ¿no? Corren por vías paralelas y no hay una intersección que de verdad pueda garantizar que lo que decida el FMI no vaya en contra de poder promover y realizar los derechos humanos. Una discusión que está acá en el medio, y creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Que está atravesando las tensiones de este pacto por el futuro, es lo público y lo privado, ¿no? Cuánto Estado y cuánto mercado necesitamos en las decisiones que tomamos en ese gobierno local, ¿no? Y ahí hay diferencias, ¿no? Si decimos que hay una crisis y que la ONU tiene que responder no solo a las crisis múltiples, económica, social, ambiental, sino también su propia crisis,
crisis, hay un diagnóstico que para algunos va por un lado y para otros va por otro, ¿no? La financiación y el papel del sector privado es una de las diferencias que coexisten en la ONU respecto a cómo resolver esa crisis múltiple, ¿no? Sabemos que cualquier cambio y cualquier transición y cualquier enfrentamiento de una crisis requiere dinero, pero no todos estamos de acuerdo sobre de dónde sale ese dinero y cuáles son el papel que tiene que jugar el sector privado en eso. Entonces ha crecido una especie de tendencia que plantea que la filantropía, una filantropía organizada, robusta, dentro de la ONU puede ser el camino a la salida de la crisis. El problema es que esa filantropía está financiada y está encomendada por grandes intereses de capital transnacional, que es un poco dejar al lobo cuidando a las ovejas, claro, ¿no? Deja esa filantropía. Sí, y además hay intereses, ¿no? Claro. Invertidos ahí para que las definiciones de recomendaciones de políticas que toma la ONU vayan en el sentido de lo que cuida, protege o promueva estos intereses, ¿no? Esto es algo muy viejo que lo podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Claro. A esto los movimientos sociales le llaman captura corporativa, o de la manera en que la ONU está colocando de forma protagónica estos intereses de las empresas, le llama el enfoque de las múltiples partes interesadas. Todos tenemos que estar sentados en la misma mesa para tomar las decisiones, pero todos valen lo mismo. ¿Vale lo mismo un Estado que Microsoft? Le preguntamos a la audiencia, claro. ¿No? ¿Vale lo mismo el Estado uruguayo que Google? ¿Vale lo mismo el Estado uruguayo que Philip Morris? Que tuvimos esa discusión, ¿no? Claro, en el pasado. Claro. Bueno, ahí hay diferencias y vale la pena como profundizar en otro momento respecto a por qué esas diferencias son importantes saldarlas por el lado de lo público, ¿no? Por el lado de los estados fuertes presentes tomando las decisiones y no las empresas transnacionales dirigiendo el futuro. ¿Y el futuro de quién? ¿De quién? ¿No? Por eso Claro. la pregunta. Y para cerrar, queríamos traer un poco más esta discusión a Uruguay, porque Uruguay va a estar presente, no iba a estar, al final va a estar presente en esta discusión, y queríamos un poco ser peleadores y plantear esto de la política de la tribuna versus la política de la disputa de los intereses, ¿no? Porque Uruguay muchas veces en esta administración está participando de foros internacionales como que es la casa del gobierno global, para denunciar lo que está sucediendo en un país o en otro, vistiéndose y embanderándose de la democracia, y sin embargo en esos mismos foros del gobierno global se queda muy en silencio cuando tiene que simplemente levantar la mano para un cese al fuego en Gaza, ¿no? Entonces esta política de la tribuna, esta política del estadio, ¿no? En el que vamos a arengar, en el que vamos a pedir sanciones, en el que vamos a embanderarnos de la democracia, es un discurso muy facilista y simplista que no está a la altura de las circunstancias de lo que se está discutiendo en Naciones Unidas, y deberíamos volver un poco atrás y mirar la experiencia del pasado en Uruguay y recuperar algunas lecciones de lo que ha sido la articulación de intereses de países del sur global, ¿no? Este legado de los países no alineados, pero también otras instancias y otras iniciativas que están ocurriendo en la región a partir de gobiernos muy vecinos que tienen las mismas problemáticas que nosotros y que podrían ayudarnos a articular intereses que sean más beneficiosos para Uruguay que ir a discutir sobre lo que está ocurriendo en otro país en un momento en el que se va a debatir sobre la necesidad de reformular la ONU y de qué manera esa casa del gobierno mundial le puede hacer bien o no a un país como Uruguay en las circunstancias en las que está hoy metido. Vale la pena preguntarnos, en el marco de esta campaña electoral que estamos atravesando en Uruguay, cuál es el papel que le otorgan al multilateralismo los partidos políticos, ¿no? Las organizaciones, los movimientos, esas fuerzas vivas en nuestro país, y pensar y ver en los programas de gobierno que están siendo propuestos cuál es el lugar de esa casa del gobierno mundial para los partidos que están disputando las elecciones en nuestro país. Natalia, clarísimo, muchísimas gracias. Una vez más nos reencontramos pronto. Pronto. Muchas gracias a ustedes por escuchar.